Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Ya lo dije hace un rato en el noticiero y vuelvo y lo repito en esta reflexión, ya que me queda independiente al noticiero porque esta reflexión la subo independiente. Me uno a todas las voces de condolencia y pesar por el sensible fallecimiento del Papa Francisco I. Estamos condolidos, como es normal, de la muerte de este Papa que nos deja de igual manera grandes enseñanzas, buenas enseñanzas. Algunos de todas maneras criticaron la forma de él enseñar y decir las cosas, pero para nosotros los del mundo católico en general, sencillamente obedecíamos lo que dijera el Papa. Y es así, la obediencia es lo que hace que el mundo católico subsista hoy día después de haber pasado tantos años, 2000 años, y la Iglesia Católica subsiste porque Jesucristo se encargó de enseñarnos a obedecer todo lo que Él había mandado, y lo que Él nos pide es obediencia. Pero no solamente Cristo, el Padre es el que pide obediencia a Cristo, y por eso Cristo no hace sino obedecer. Así es que la obediencia viene desde el Antiguo Testamento, donde nosotros debemos obedecer los mandatos del Señor, tal y como Él nos lo ha dado, y eso es lo que hace que la Iglesia prospere, germine y se sostenga hasta el fin de los siglos. Vamos a leer hoy las lecturas, por eso el Papa Francisco nos deja un legado muy bonito, unas enseñanzas muy bonitas. Esperamos que Dios nos regale un nuevo Santo Padre de acuerdo a la doctrina de Cristo y que realmente prospere en la vida. Bueno, vamos entonces a leer las lecturas del domingo. Bueno, tengo que decir esto. Voy a leer las lecturas de ayer domingo. ¿Por qué? Porque yo fui a dos santas misas, a tres, en Versalles, en San Pedro y en San Luis. A tres santas misas fui ayer. Entonces todos tres sacerdotes dieron su propia interpretación de la palabra de Dios, y yo también quiero hacerlo porque es que yo quiero escudriñar las escrituras apologéticamente para entregárselas a ustedes. Persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la primera lectura, Hechos 10 de los Apóstoles, 34, lecturas y evangelios del domingo. Aquí, lecturas y evangelio del domingo. Del libro de los Hechos de los Apóstoles 10, 34, 37 y 43. Pónganle mucha atención cómo es que apologéticamente analizamos unas lecturas de estas que tienen un sentido muy especial, y el sentido que van a tener las tres lecturas es la testimonios. Es la palabra que vamos a utilizar, testimonios. ¿Por qué es tan importante estos testimonios? Por eso escúchenlos. Primer testimonio. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea desde el bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen de él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a hablar de dos cosas, y es: testigos dan testimonio. Un testimonio lo da un testigo.
Y aquí Pedro nos está dando a entender que él va a dar un testimonio porque él es testigo de todo lo que vivió Jesucristo y padeció aquí en la tierra. Y dice la Escritura que ustedes se acuerdan de que Juan el Bautista, todo empezó con Juan el Bautista cuando bautizó a nuestro Señor Jesucristo, de cómo Jesucristo vino y nos dio e hizo grandes proezas y milagros en el mundo. Y también nos dice de cómo a él lo mataron. Vamos a leerlo de a poquitos para que lo entendamos bien. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, desde el bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Recordemos ese momento. Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista, y cuando sucede esto, aparece una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, y se posa sobre él. Y una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, seguidlo. Ahí está pues la fuerza del Espíritu Santo actuando sobre ese hombre que se llama Jesús, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro nos da testimonio de que ese hombre llamado Jesús, Dios hacía milagros a través de él. Y por eso escuchamos frases como: el Padre da testimonio de mí y yo doy testimonio de mi Padre. Esas son palabras que no entendíamos, o a estos fariseos y saduceos no entendían. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y póngale mucho cuidado a este detalle. Póngale mucho cuidado a este detalle, que es muy importante tenerlo en cuenta. Y es este: pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios. Dios le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los que él había escogido. Recordemos que él escogió a 12. ¿A cuáles 12? A los que él quiso. Y a esos 12 fue a los que él se les manifestó. Esto no es gratuito, muchachos. ¿Por qué no se presentó a todo el pueblo? Como hacen y dicen hoy día los protestantes: es que el Señor se me reveló a mí. Como dice la Pidaquive: es que el Señor se me presentó a mí en un sueño. Como dice Carlos Parán: es que el Señor se me manifestó a mí. Y como dice Calvino: es que el Señor se me manifestó a mí. Y eso es una mentira. Es totalmente falso. Todo protestante que diga que el Señor se le manifestó, no crea que es Dios el que le manifestó. Es el mismo demonio el que se le manifiesta, haciéndose pasar por el Hijo de Dios. Es el mismo demonio. Porque ustedes pueden escuchar aquí en las Escrituras que el Señor se le manifestó solamente a los que Él, lo leo bien, que pasó haciendo, y en Jerusalén, a este colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, no a todos los protestantes, no a los protestantes, sino a los testigos designados por Dios. Entiendan esto, muchachos: Dios no se le manifiesta a nadie. A ningún protestante se le ha llegado a manifestar Dios, a ni uno, ni un solo protestante. Por eso todos los pastores son mentirosos, y por eso yo me atrevo a decirles, igual que el padre Luis Toro les dice, mentirosos, porque Dios no se le manifiesta a ningún pastor. Anoche tuve una revelación.
el Señor me dijo, oigan a este, el Señor me dijo, se manifestó a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, oigan a este, el Señor no se le manifiesta a nadie. Y dice aquí así, por Dios a nosotros que hemos comido, a ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos. Que hemos, a ver, vuelvo y repito, que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos. Después de su resurrección de entre los muertos, nos encargó, esto es otra frase muy importante, nos encargó predicar al pueblo dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. Oiga, se le aparece a sus discípulos, a nadie más, y les encargó de que vayan a predicar al mundo entero todo lo que Él les ha enseñado. Eso lo encontramos también en Mateo 28, 19. Ahí vamos a encontrar donde Jesús dice que vayan a todos los pueblos y que los haga los discípulos de Jesús, que los bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer, a guardar todo lo que yo les he mandado. Por eso nadie, ningún pastor mentiroso puede decir es que Dios le encargó a él porque yo anoche tuve una revelación. ¿Una revelación? Oigan a este, usted sí tuvo una revelación, pero no fue del Espíritu Santo y de Jesucristo, fue el mismo demonio, porque está escrito también está escrito que si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo nos enseñó, sea maldito, sea anatema. Porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, por lo tanto nadie puede decir que es que Dios se me reveló. Es toda una mentira, es toda una falsedad, y aquí está escrito. Solamente sus discípulos fueron designados para ir a predicar el evangelio. ¿Y cómo lo hacen hoy día? Algunos protestantes dicen tontamente, pero es que eso fue a los discípulos hace 2000 años, César, y ellos murieron. No, porque resulta de que lo que ellos le recibieron, lo recibieron por la imposición de las manos, y solamente por la imposición de las manos puede un sacerdote enseñar lo que el anterior o el sucesor le enseñó. Hoy día un obispo unge e impone las manos a los sacerdotes para que vayan a predicar lo que Cristo les enseñó desde hace 2000 años. El obispo también le pasó lo mismo, el anterior lo mismo, y si retrocedemos hasta el año 2000, hasta el año 33, vamos a encontrar que todos esos obispos, sacerdotes, fueron ungidos directamente por Cristo hace 2000 años. Todos, porque vienen una sucesión apostólica que solo se puede recibir bajo la imposición de las manos, no más. Un pastor no tiene la potestad de decir es que a mí me ungió, a mí me impusieron las manos. ¿Y quién se le impuso las manos a usted? No, un pastor que me enseñó a mí. ¿Y a ese quién le impuso las manos? No, pues yo no sé, pregunte a ver. Iba a ver que hubo por ahí un Carlos Parán, por decir algo, para los evangélicos, un Carlos Parán de 1904, que él solito se revistió y dijo, ahora yo tengo el poder para ir a predicar la palabra de Dios. Nadie le puso las manos. Él tontamente, porque es la palabra que debo utilizar, tontamente se revistió de Cristo para ir a predicar. ¿Y quién lo ungió? ¿Quién le puso las manos? Nadie. Para su propia salvación, oigan a este, para su propia condenación. Sea maldito, sea anatema. Así está escrito.
Continuamos con este otro pedacito. Después de su resurrección de entre los muertos, nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Y termino con este pedacito. Esto es de una cosa difícil de entender para los protestantes. Es muy difícil que lo entiendan, y es estas palabras. Pónganle cuidado. Muy difíciles de entender para los protestantes, porque pareciera fácil de entender. Y dice así: de él dan testimonio los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Que todos los profetas dan, dice, de él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben. Todos los que creen en él, los protestantes lo analizan de esta manera: yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Todo el que pronuncia su nombre con sus labios será salvo. Y ellos creen que ese creer en él es pronunciar con los labios: yo creo en mi Señor Jesús. Y yo les pongo a debatir. Vaya, pregúntele, métase a un bar y busque el más borrachito de los borrachitos. No busque el menos borracho, busque el más borracho de los borrachos y pregúntele si cree en Dios, y le va a decir ese borrachito llevado: claro que yo creo en Dios. Y cree en Dios, pronunció con sus labios que cree en Dios. Métase también a una de esas casas de mujeres y pregúntele a la más prostituta de las prostitutas que hay ahí, o sea, a la más bonita de las bonitas que hay ahí, que se acuesta con cuanto hombre le resulta. Pregúntele si cree en Dios, y va a escuchar a esa mujer hermosa diciéndole que ella cree en Dios. Y vaya, métase a una olla de vicio, busque al más vicioso de los viciosos, al más vicioso, al parcero, y pregúntele: oiga, mijo, ¿usted cree en Dios? Y va a ver que ese parcero le va a decir: uy, parce, claro que yo creo en Chuchito, Chuchito es lo máximo, parce, cree en Dios. Ahora vaya, métase a la iglesia protestante, a los evangélicos, a los adventistas, a los testigos de Jehová, a la luz del mundo. Pregúntenles si creen en Dios, y van a ver que ellos van a decir: yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Creen como el borrachito, creen como la prostituta, creen como el drogadicto. Así son los protestantes al decir: yo creo en mi Señor Jesús, pero no le obedecen. No le obedecen para el perdón de sus pecados. Si le obedecieran, entonces irían al sacerdote a buscar la confesión. Juan 20, 21, 23. Irían al sacerdote a confesarse. No van. Juan 6, 53. Comerían el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Dicen que es un simbolismo. No van. Luego son tan pecadores como las prostitutas, solo con una pequeña diferencia, voy a decirlo así. Las prostitutas y los publicanos les llevan la ventaja a los protestantes. Es más fácil que se salve una prostituta que un protestante. Es más fácil, porque la prostituta en cualquier momento puede sentirse arrepentida de todos sus pecados, ir a buscar un sacerdote para confesarse y recibir el perdón de los pecados. Mientras que un protestante, con su idea de que yo que voy a ir a confesarme con un sacerdote sabiendo que es un pecador, igual que yo o peor que yo, va a morir en esa ley, creyendo que no hay necesidad de ir a confesarse con un sacerdote. Vamos a avanzar, muchachos. Recuerden que estamos hablando de los testimonios. Salmo 117.
Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Me voy a quedar un pedacitico aquí. La piedra angular que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Los protestantes dicen que ellos no rechazan la piedra. Ellos dicen que ellos no la rechazan, que ellos antes la invocan a Cristo, nuestro Señor Jesús. Pero es que vuelvo y les repito, muchachos, de nada sirve decir yo creo en mi Señor Jesús si no le obedeces. Es rechazar la piedra. Si el Señor ordena, vayan y se confiesan con un sacerdote y usted dice que no, está rechazando a Cristo, está rechazando la piedra. Si usted dice que no hay que comer el cuerpo y la sangre de Cristo en Juan 6:53, porque ahí vas a encontrar vida eterna, y usted dice que no, está rechazando la piedra, está rechazando a Cristo porque Él dio la orden. Esto es muy delicado, todo lo que yo estoy diciendo, muchachos. Es muy delicado. Vamos a leer la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Aspirad a las cosas del cielo y no a las cosas del mundo. Por eso, vuelvo a los protestantes. Si ustedes tontamente se dejan convencer de un pastor mentiroso que no hay que bautizarse con un sacerdote porque él no tiene poder en la tierra para perdonar pecados, usted está aspirando a las cosas del terreno, le está poniendo sentido humano, sabiduría humana a una tontada que ha dicho un pastor mentiroso, que le está diciendo que ningún sacerdote en la tierra tiene poder para perdonar pecados, y prefiere creerle a él que leer Juan 6, leer Juan 20, 21, 23. Si ustedes leen Juan 20, 21, 23, se van a dar cuenta que lo que está diciendo ese pastor mentiroso es una mentira. Pero ustedes prefieren las cosas terrenales, creerle a un pastor mentiroso, que creer lo que está escrito en la Biblia. Y vamos a leer el Evangelio, que es muy bonito. El Evangelio, lectura del Santo Evangelio según San Juan 20, del 1 al 9. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado el sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con sus lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que Él había de resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Pónganle cuidado a esta historia que ustedes ya la han escuchado y ya la han visto. Oiga, cuando uno ve la película, ay, qué cosa tan bonita cuando María va al sepulcro y ve que la piedra está movida y ni siquiera se asoma y no queda la piedra movida, y él mismo corre a buscar a Pedro y a Juan.
Señor, Pedro, se han robado el cuerpo del Señor, se lo han robado, está movida la piedra. Y Pedro y Juan inmediatamente corren a cerciorarse de lo que esa mujer está diciendo. Y Juan, que es más joven que Pedro, corría más que Pedro y llegó primero. Pero cuando llegó, miró, pero él no entró. Eso tiene un sentido teológico muy importante, muchachos, es muy importante que lo entiendan. Eso no es que llegó primero y no le dio la gana de entrar. No, eso tiene un sentido teológico muy importante. Lo primero que vamos a manifestar de todo esto es dos cosas. Es la resurrección del Señor. Recordemos, es la resurrección de nuestro Señor. Domingo, amanecer domingo, ya todavía está oscuro. Esa es la resurrección. Por eso la piedra está movida. Viene María, ve que no hay y corre. Va Pedro y Juan. Juan corre más que Pedro. Llega a la tumba, pero no entra. No entra. ¿Por qué no entra? Porque aquí hay un orden jerárquico que la iglesia lo está enseñando desde hace 2000 años. El que debe entrar es Pedro, el jefe. Es el que debe entrar. Por eso Juan nos dice en la escritura que el que llegó primero no entró, porque a él no le corresponde entrar. Al que le corresponde entrar es a Pedro, porque es el que el Señor delegó en la tierra en Juan 16:18. Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso es que Pedro llega y entra. Y aquí hay otras cosas muy bonitas para que ustedes vean, sobre todo para los escépticos. ¿Sí será verdad que Jesucristo resucitó? ¿No será que se robaron el cuerpo? ¿No será que se lo llevaron? Y por eso aquí dan unas pixeladas muy bonitas, que cuando ve primero Juan hacia el interior, ve los lienzos, pero no tirados en el piso, sino enrollados. Y nadie que va a entrar a robar a una casa, entonces esculca la cama, desciende la cama, levanta el colchón y después que encuentra el botín, se va a poner a organizar la camita y la va a organizar. No, deja todo eso tendido y se va. Entonces estos son señales que nos dan a entender de que realmente el que resucitó era ordenado. Por eso nos dan esas pixeladas de mostrarnos que los lienzos estaban enrollados, para darnos a entender que no fue una cosa de robos, que ahí nadie entró a robar, porque si no, entonces, ¿por qué dejaron los lienzos enrollados? Porque el sudario quedó enrollado y a un ladito, a un costado. Entonces nos da a entender de que ahí sí hay un milagro. Esas pinceladas que hay ahí son muy importantes de tener en cuenta para dar testimonio luego. Y luego entra, después de que Pedro entra, ahí sí entra Juan. Ahí sí ya entra Juan, porque el orden jerárquico es que primero el que debe entrar es Pedro, y luego sí, el otro discípulo. Y entra Juan, y viene una cosa muy linda ya para terminar, que es esta. Y la debemos tener muy en cuenta, muchachos. Muy en cuenta. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Vio y creyó. A ese vio y creyó es muy importante, porque él es un testigo junto con Pedro de que realmente se estaban cumpliendo las escrituras, que lo que habían dicho los profetas. ¿Se acuerdan ustedes en Juan 6, Juan 16, 22? Juan 16, 22 dice, el Señor, o 21, el Señor va a entrar a Jerusalén y va a ser juzgado por los sumos sacerdotes, ancianos y escribas, va a ser ejecutado, morirá en la cruz, pero al tercer día resucitará de entre los muertos.
Y eso ya lo había enseñado el Señor, pero ellos no entendían eso. ¿A qué se refería eso? ¿Cómo que va a morir si Él es el Mesías? Y ellos no entendían. Y por eso es que Pedro dice, no te pase tales cosas, huyamos. Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Jesús relató en esa ocasión y en otras ocasiones lo que le iba a suceder. Por eso es que acá es tan importante cuando Juan dice, vio y creyó. Ahora sí se entiende lo que está escrito acá al final. Vio y creyó. Pues hasta entonces no había entendido la Escritura, que Él había de resucitar de entre los muertos. Nosotros los católicos, bendito y alabado sea Dios que nos permite creer en Él y cobijarnos a Él a pesar de todos nuestros pecados. Bendito y alabado sea Dios, porque entendemos estas escrituras, porque comprendemos que esto que sucedió hace 2000 años, este fin de semana, esta Semana Santa, lo vivimos, y que ayer domingo en la resurrección descubrimos una vez más al Jesucristo resucitado hace 2000 años que está entre nosotros. Solo los católicos, los verdaderos católicos lo entendemos, porque hay malos católicos. Hay malos católicos, son católicos. Las prostitutas, los ladrones, los fornicarios, los borrachos, los políticos corruptos son católicos, pero malos católicos. Solo los buenos católicos entendemos esto que hoy está escrito y que Dios nos lo ha regalado en las Escrituras. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.